Muy buenas noches, mis hermanos. Qué gran bendición el poder entrar nuevamente a sus hogares y poder juntamente con usted el tener nuestro devocional. Gracias a Dios por sus cuidados, gracias a Dios porque muestra todos los días su misericordia. Quiero pensar en esta noche juntamente con usted sobre una frase: todo aquel. Esta frase nos indica que puede ser una persona sin Cristo o una persona en Cristo o con Cristo en el corazón. Todo aquel. Voy a leer varios pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en Romanos capítulo 10, versículo 11, dice: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Versículos 12 y 13. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocaron, los que le invocan. Leo otra vez. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En estos dos versículos, podemos entender que toda persona que cree en Jesucristo no será avergonzado. Y el otro pasaje, versículo 13, que todo aquella persona, aquel individuo que invoca el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Veamos otros pasajes de la Biblia. Estamos pensando sobre la frase todo aquel. Todo aquel. Vayamos ahora al Evangelio de San Juan, capítulo 3. Voy a leer versículo 13 al 15. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando entonces del individuo, de la persona, sea hombre o mujer, que cree en Jesucristo, que recibe la palabra, no se pierde, sino que tiene vida eterna. Ahora dice, mire lo que nos dice este pasaje, capítulo 3, versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Otra vez está hablando del individuo, de una persona. Todo aquel que hace lo malo, sea cristiano o no sea cristiano, pero si hace lo malo, ¿qué hace? Aborrece la luz y no viene a la luz, dice, para que sus obras no sean reprendidas. Ahora quiero que vayamos a la primera carta de Juan, capítulo 4. En el versículo 7, por ejemplo, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, toda persona que ama, todo individuo que ama, todo cristiano que ama, es nacido de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 15. Primera de Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Qué interesante, ¿verdad? Porque la persona, el individuo, llámese cristiano, llámese
creación de Dios, pero esa persona que es creación de Dios recibe a Jesucristo, cree, todo aquel que cree, ¿verdad? No es condenado. Y entonces todo aquel que confiesa, ¿verdad?, que usa los labios, que usa la boca para hablar que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en esa persona. Y esa persona permanece en Dios. Ahora miren lo que nos dice en el capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Es importante porque en este tiempo se han levantado personas, o se levantan personas desde antes, ¿verdad? Desde el tiempo de Jesús también ya había. Pero en esta persona se han levantado individuos, personas que niegan que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías de Dios, que Jesús es el Cristo de Dios. Por eso está diciendo Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Qué importante es esto, creer que Jesús es el Cristo. Amar, porque el que ama es nacido de Dios. Confesar, porque el que confiesa que Jesús es el Cristo o el Hijo de Dios, Dios permanece en esa persona. Y esa persona permanece en Dios. Entonces este pasaje de 1 de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree, mire qué importancia es creer, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Qué interesante. Toda persona entonces, hermanos, toda persona que ha nacido de nuevo, que ha tenido la experiencia de haber nacido de nuevo, de tener a Cristo en el corazón, de aceptar el Evangelio, de recibir la palabra de Dios, de creer que Jesús es el Cristo, de creer que, y de amar a Cristo, de amar al Padre también, al Padre Celestial, ama también al Hijo, porque todo aquel que ama al que engendró, ¿verdad?, el Padre Celestial, ama también al que ha sido engendrado por él, que es el Hijo. ¿Para qué misterio hubo cuando el Verbo vino a la tierra, forma de hombre, ¿verdad?, forma de hombre, usando a una mujer, a una virgen, por el poder del Espíritu Santo, vino a la tierra. Cristo, el Verbo, se encarnó, se hizo carne. Ahora lo amamos a Él, porque Él nos amó primero, pero lo amamos. Creemos en Él, ¿verdad? Creemos en Jesucristo. Hemos recibido la palabra, lo aceptamos por fe. Creemos que está en nosotros, por eso debemos de permanecer, hermanos. Hay que permanecer en la palabra. Hay que permanecer asistiendo a los cultos. Hay que permanecer en las cosas de Dios. Si de verdad hemos nacido de nuevo, si de verdad hemos tenido la experiencia de creer, de confesar, de amar a Cristo, debemos demostrarlo todos los días, leyendo su palabra, buscando en la oración, amando a los hermanos, asistiendo a los cultos, conviviendo con los hermanos. Qué importante son estas cosas, mis hermanos, porque todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Qué hermoso. Termino con este pasaje. 1 de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que ha nacido de Dios, usted ha nacido de Dios, ya no practica el pecado. Ya no hay que practicar el pecado. Ya no es una práctica en nosotros el pecar, porque hemos nacido de Dios. Todo aquel, todo individuo, toda persona que ha nacido de Dios, no practica el pecado. Pues aquel
que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Que Dios te bendiga y te prospere.